Ahí vamos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Marcelo. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente, por asistir a este ciclo de formación continua que estamos brindando desde Cambio Rural para todos los promotores y promotoras de Cambio Rural, para los productores y productoras. eh, un poco con la idea de fortalecer la figura del promotor asesor y de llevar la tecnología que está disponible en el agro argentino a todo el territorio nacional. Eh, Así que bueno, es un gusto, particularmente en esta oportunidad también es doble para mí porque hay gente que ha trabajado conmigo de Concepción del Uruguay que un poco ha sido mi casa durante mucho tiempo y es mi casa y la que me abrió la puerta durante mucho tiempo a trabajar en la zona, así que un gusto por varios lados, encontrar también amigos como ahí como Luis Gades, Hugo Benavides y obviamente Sebastián y Claudia, que fueron compañeros de todo este tiempo. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría que a lo mejor Diego, que es el coordinador nacional de Cambio Rural, Diego Belardocchio, licenciado, nos dé unas palabras de bienvenida. Así que le damos el Bueno, paso. buenas tardes a todos, a todas. Marcelo, gracias. Bueno, cortito, simplemente agradecer fundamentalmente a todos a los compañeros y compañeras de INTA que siempre nos dan la posibilidad de que de manera conjunta podamos llegar al territorio, con la necesidad del territorio. Obviamente agradecer a los participantes, tanto los técnicos como productores de esta y de las demás actividades que hemos hecho. Nos hemos propuesto ya a principio de año y aprovechando la virtualidad, la, entre comillas, comodidad de la virtualidad, de poder hacer profundidad en saberes, en práctica y demás, la cadena ganadera, que es nuestra principal actividad en el programa. Así que cuando suceden estas cosas siempre digo que tenemos la sensación del deber cumplido, no solamente, digamos, por atender la demanda del territorio, sino también por atender, digamos, la necesidad que tenemos como programa de poder hacer el trabajo de manera conjunta con nuestros compañeros y compañeras del INTA. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos, Sebastián, a todo el equipo, digamos, de, de, de la Estación Experimental de Concepción. Y bueno, y esperamos que sea una buena jornada, y que no sea la única y que podamos, a partir de esta jornada, poder seguir trabajando el tema. Nos parece que es muy importante, sobre todo, que los investigadores tengan un espacio de intercambio con productores, con técnicos, con quienes ejercen, digamos, la otra parte de la actividad, de poder intercambiar y de que podamos enriquecernos todos a través de este tipo de jornadas. Esperamos que las condiciones del futuro vayan mejorando. Hemos tenido esta semana alguna buena noticia respecto de poder volver a una vida más o menos normal, así que seguramente nos estaremos encontrando en algún encuentro, que sea posible hacerlo presencial. Eso es lo que todos esperamos, así que también nos van a encontrar ahí apoyando este tipo de actividades directamente en el territorio y que ojalá podamos generar muchas de estas actividades. Así que bueno, muchas gracias y aquí estamos para servir y para estar a disposición. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Diego. También está bueno contar con la gente que nos respalda en todo esto, como Diego, como Claudia, eh, que nos permiten expresarnos con esto que estamos haciendo y llegar a más gente. No sé si está Julio Catulo en la sala. ¿Catulo? No, evidentemente no. Bueno, me gustaría también, nosotros tenemos un socio estratégico dentro del programa que siempre está dispuesto a darnos una mano y siempre al pie del cañón, como es el INTA, ¿no? Y bueno, tenemos ahí a una representante importante ahí de Concepción del Uruguay, la directora, que me gustaría, Claudia, si podés dar unas palabras
bienvenida y ya después pasamos de lleno a la presentación. Bueno, gracias. Perdón por mi entrada tarde, pero bueno, estoy con problemas en casa con el tema de internet. Menos mal que funciona el celular. Es un gusto para nosotros participar de INTA, un orgullo tenerlo a Sebastián en el equipo, así que bueno, éxitos y a seguir luchando para que lleguemos a todos los espacios que podamos llegar a través. Creo que hoy la virtualidad ha traído esa ventaja, ¿no? De que bueno, no es necesario moverse y de cada uno de su casa puede abrirnos las puertas para llegar nosotros con nuestros conocimientos y fortalecer el sector ganadero. Así que bueno, nada más y gracias por el espacio y orgullosa de poder compartir con nuestros técnicos esta jornada. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y ahora vamos a entrar derecho en la charla. Les voy a contar un poquito quién nos acompaña. Por un lado está Juan Sebastián Vitone, la verdad que un técnico muy preparado, compañero de muchas andanzas por la zona. Sebastián es médico veterinario, es investigador especializado en destete precoz e IP precoz en ganadería vacuna, en modelos de alimentación de autoconsumo y feedlot ecológico, bajo condiciones de salud ambiental y bienestar animal. Ha participado en muchos congresos, seminarios, ha publicado más de 150 artículos. Tiene el premio de la Fundación Pérez Compán, que lo recibió en el año 2007, otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, por un trabajo que se llama Del feedlot convencional a la invernada intensiva y ecológica. Es miembro directivo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos desde el 2013 y actualmente está cumpliendo también dentro del colegio el rol de vicepresidente. Y lo acompaña María Eugenia Munilla, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de Concepción del Uruguay. Se desempeña en el 2012 en el departamento Rumiantes de INTA Concepción del Uruguay, con dedicación enfocada a la intensificación de la producción de carne bovina. Y desde el 2017 obtuvo una beca doctoral INTA CONICET y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Entre Ríos para la evaluación del impacto del feedlot con diferentes confort sobre la eficiencia animal. Así que bueno, la verdad que el tema es muy interesante y muy específico y abocado y aplicable al sector de productores que tenemos en Cambio Rural, así que le doy el paso a los oradores para que expongan su presentación. Muchas gracias. Perdón, antes les digo una cosita, el que quiera hacer una pregunta lo hace por el chat, yo les doy la habilitación. La pregunta puede ser escrita, la digo yo, o puede ser hablada. En ese caso también piden la palabra y les pedimos que silencien los micrófonos para evitar cualquier tipo de interferencia. Ahí vamos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer para mí también compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias a todos por las apreciaciones para con el INTA en general y para con nosotros que trabajamos en el departamento Rumiantes en particular. Vamos a repartir un poco la información junto con María Eugenia respecto a este tema. Hace bastante tiempo ya que trabajamos en esta modalidad, es un desarrollo o un ajuste que hemos diseñado y propuesto, todo el sector productivo, de lo que significa utilizar raciones concentradas en base a cereales, mayoritariamente maíz o sorgo, para las terminaciones de bovino. Ustedes saben que en general a la práctica de engorde a corral, por una acepción y por una copia o una réplica de los modelos del norte de América, de Estados Unidos básicamente, llegó acá en la década del 80 el feedlot
Feedlot nos ha ido acompañando en el incremento de la producción agrícola, básicamente, donde mucha de la superficie que ocupaba la ganadería pastoril de invernada de terminación para producción de novillos de exportación o de novillos de consumo, entre 440, 550 o 600 kilos, se convirtió en área agrícola pura prácticamente, donde los cultivos de cosecha gruesa esencialmente ocupan la mayor porción dentro de las producciones agrícolas. Y eso hace, digamos, que haya cambiado una parte importante del estilo de producción de carne en las últimas 3 décadas. Y esto uno lo puede mirar de distintos puntos de vista, pero realmente nos ha permitido, digamos, en líneas generales, sostener casi el mismo stock de bovinos en una superficie que hoy está ocupada esencialmente por agricultura. Coincidentemente con eso, digamos, si uno analiza, como se ve en la pantalla, cuál es el área de producción de maíz para la Argentina y cuál es el área, digamos, donde hay mayor concentración de bovinos en estado de invernadas o de terminaciones, y son coincidentes. O sea, coincidentemente, las producciones pecuarias intensivas están donde tenemos disponibilidad mayor de grano de maíz. Y esto también, el maíz se cosecha en los meses de febrero y mayo, y casualmente nosotros tenemos, por una cuestión de disponibilidad forrajera y ajuste de carga de los sistemas de cría, la oferta por la zafra del ternero entre esos mismos meses. O sea, a partir del mes de febrero y hasta los meses de mayo, junio, julio, está el mayor caudal de oferta de ternero, coincidentemente con la mayor disponibilidad de grano de maíz para la zona central y el litoral de nuestra Argentina. Y eso ha convertido a los sistemas que utilizan este tipo de alimentación en sistemas intensivos de tipo Feedlot. Ahora, esta situación del sistema de engorde, cuando comenzó a crecer, digamos, empezó a crecer muchas veces en forma desordenada y en general la mayor problemática la tienen las escalas pequeñas y chicas, o pequeñas y medianas, ¿no? Donde hay menos capacidad de inversión en infraestructura y muchas veces aparecen externalidades negativas o impactos por falta o fallas de la infraestructura en los diseños originales. A nosotros nos gusta hacer por ahí una simplificación de cuál es la situación que producen estas fallas o estas faltas de infraestructura. Una son las contaminaciones directas que pueden ser del suelo, del agua, por el acúmulo de eyecciones. Esto lo tenemos en todas las producciones intensivas con animales, en avicultura, en cerdo. Siempre que ponemos muchos animales a producir en una superficie reducida, el acúmulo de las eyecciones, digamos, genera un potencial contaminante que en el caso de una industria, como puede ser cualquiera de estas pecuarias o cualquiera de las otras industrias que generan este tipo de residuos biológicos, merece un tratamiento con un sistema, un esquema de tratamiento de efluente como lo puede tener una planta frigorífica. Que para los feedlots formales, con infraestructura adecuada, funcionan y funcionan perfectamente bien, mitigando todas las externalidades negativas que pueden producir este tipo de actividad. Después tenemos la que más impacto nos llevó a hacer esta propuesta, fue la de tipo social, relacionada fundamentalmente con el olor que percibe todo aquel que no está vinculado con los sistemas de producción intensiva de animales y de bovinos en particular. Ese olor desagradable o distinto al convencional que uno puede encontrarse cuando va cursando cerca de un feedlot por una ruta, llama la atención. Y si en estas condiciones de producción uno se encuentra con situaciones con los animales donde están en pleno otoño-invierno, coincidentemente con la zafra del ternero y disponibilidad de maíz, con animales que están en situaciones de barro o con falta de higiene, lo asocia directamente con condiciones de falta de bienestar animal. Entonces esos dos impactos han hecho que la sociedad de consumo en general empiece a tener, digamos, una percepción distinta de lo que necesita que hagamos los sistemas productivos para con los alimentos que producimos desde el momento que inicia el sistema de producción en general, ¿no? Tenemos que tener más cuidado en líneas generales con el trato del ambiente, con el trato de los animales,
Pero fundamentalmente, digamos, vincular esas dos cosas al tercer punto que se menciona en este cuadro, que es la salud pública. O sea, este tipo de contaminantes sobre la piel de los animales en el momento previo a la faena, potencialmente puede generar un riesgo de contaminación bacteriana sobre las carcasas. Entonces, y entre ellos el INTA y algunos de los asistentes de acá, como el doctor Luis Rade, han trabajado bastante en tratar de investigar o de determinar cuáles son esos potenciales contaminantes, y uno de ellos, el de mayor riesgo, son las Escherichia coli productoras de toxina Shiga, que son las que producen el síndrome urémico hemolítico en humanos. Esta condición de falta de higiene es un potencial riesgo en el caso de los bovinos, dado que en los baños pre-faena muchas veces no logra quitarse estas costras que están contaminadas con estiércol, orina y todos sus componentes, y pueden ensuciar la carne y dejar algún tipo de rastro en el producto final que va al mercado. Tenemos, como les comentaba al inicio, una historia bastante larga con esto. La verdad, por fortuna y en agradecimiento, tenemos muchas empresas y muchos programas, tanto nacionales como provinciales y privados, y aporte de productores que nos han ayudado a ir armando las partes y los componentes del modelo en general, hasta llegar, digamos, a las últimas instancias donde logramos determinar con el apoyo de una beca de INTA CONICET que tiene María Eugenia Munilla y un financiamiento del IPCBA, determinar cuáles son esas condiciones de mejor confort que podemos lograr con los animales y cómo los animales responden a este tipo de modelos, ¿no? En esencia, las características básicas de un fieldo ecológico son que le ofrecemos a los animales durante el confinamiento terminal, durante la recría o el engorde, con granos, más espacio. Por eso dice ahí, en más espacio son entre 100 y 300 metros cuadrados por cabeza, de manera que ponemos entre 100 animales y 30 animales por hectárea, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla la actividad. Si son suelos profundos o pesados, donde hay mayor acúmulo de barro, en general utilizamos más superficie. Si son suelos que tienen mayor capacidad de drenaje o tienen pendiente, nos vamos a 100 metros cuadrados. Uno tiene que considerar que en un fieldo convencional, digamos, de los que originalmente empezaron a instalar, principalmente Buenos Aires tiene legislaciones para las instalaciones de los fieldos y consideran 20 metros cuadrados como mínimo, y aquí estaríamos hablando entre 5 y 15 veces más de espacio. La oferta de alimentos del modelo, para poder simplificar la operatoria y no tener que suministrar la comida todos los días, es utilizando este tipo de comederos de autoconsumo, donde uno ofrece la comida a voluntad y una vez que los animales están acostumbrados, se surten de este sistema y no requiere un movimiento de comida o una elaboración de comida diaria o 2 veces por día, sino que se hace a intervalos de 4, 7 o 10 días. Esta modalidad requiere un ajuste de ración. En general, el ajuste de ración es según el recurso que uno tiene disponible, si es solo maíz, si es maíz más otro cereal, si es maíz más un subproducto, como puede ser maíz más sorgo, maíz más afrecho de trigo, como puede ser en nuestra región, o como puede ser el afrechillo de arroz. Y de acuerdo al objetivo que uno tiene, si es para terminación, recría, y si esas recrías, esas terminaciones son para animales pesados, o si esas terminaciones son para animales livianos, hay que hacer un ajuste de la ración que se coloca en los sistemas de autoconsumo, que por fortuna, digamos, para la mayoría de las situaciones donde se producen los engordes con granos en nuestro país, tenemos disponible información. Sumado a todo esto, además del más espacio y la simplificación del modelo de la oferta de la comida, utilizamos rotaciones en parcela, porque nos encontramos corriendo el objetivo de ver, dice, bueno, yo tengo un potencial contaminante que es el acúmulo del estiércol en el suelo.
Eso puede generar contaminación por exceso de acumulación si no hago tratamiento de estos efluentes. Entonces lo que propusimos fue que sean encierres móviles, que uno pueda a intervalos de un tiempo determinado mudar los animales entre parcelas tratando de dejar ese potencial contaminante como un fertilizante de origen biológico, como lo es, y en vez de estar recuperándolo con máquinas de los corrales de encierre, sencillamente hacer que los animales bosteen en distintas áreas hasta lograr un nivel de fertilidad del suelo equivalente con un cultivo de alto potencial de rendimiento. Modelos de autoconsumo de estos sistemas de suministro de comida hay un montón. Hay desde los más sencillos o más caseros, como los que se ven aquí. Estos son todos predios comerciales que utilizan ya hace bastante tiempo la práctica. Todos cumplen con la misma funcionalidad. Tienen algunas ventajas con respecto a la velocidad de consumo o al confort de consumo que tienen los animales y a la protección del alimento que yo doy en los momentos que llueve, por ejemplo. Hay dos características centrales que uno tiene que considerar en esto. Es primero que la boca de acceso o la bandeja de acceso de los animales debe estar por debajo de la altura de la rodilla de una persona de estatura convencional, para que los animales puedan comer con la cabeza hacia abajo. Eso mejora los niveles de consumo o no limita el consumo, como puede ocurrir con comederos de este tipo, que tienen ejes y que esos ejes, digamos, tienen la bandeja por encima del nivel de las cubiertas, haciendo que les cueste llegar o que tengan que comer con la cabeza recta, el cuello recto, perdón, limitando por ahí los consumos potenciales diarios de los animales de acuerdo a la categoría que yo deseo recriar o engordar con este sistema de autoconsumo. Otra de las consideraciones en general que nos gusta dar es que traten de que la escala del comedero, el tamaño del comedero, sea lo suficientemente grande como para sostener un intervalo de consumo de 4 a 7 días, pero no más que esos periodos. O sea, yo si elijo un comedero, por ejemplo, como el que está aquí, que es uno de los que más utilizamos y que está muy difundido en parte importante de la provincia de Buenos Aires, parte importante de La Pampa, parte importante de Entre Ríos e inclusive de las zonas más al norte, como puede ser Santiago del Estero, son conocidos como los comederos menonitas, que hay, la industria menonita hace muchos de ellos, en sus distintas colonias, pero un comedero de estas características tiene una capacidad de acopio de 6-7 mil kilos de ración o base grano de maíz, y ese tipo de comedero nos sirve para unos 100-120 animales. Esos 100-120 animales con un consumo medio entre 7 y 9 kilos nos estaría dando entre 7 y 10 días de capacidad, digamos, entre el intervalo de carga al inicio o al finalizar un engorde, por ejemplo, terminal de animales livianos. Entonces, esa más o menos es la medida que uno tiene que tener. Si tiene 40 o 50 animales en una terminación con un comedero tipo casita como este de 4.000 kilos, cumpliría exactamente la misma función. Es importante lo del intervalo, ya que si yo pongo intervalos más largos, lo que me empieza a ocurrir es que en los momentos que llueve se empieza a hacer barro en el borde o en la periferia de los lugares de acceso a la bandeja de consumo, a veces con dificultades en el consumo, y estos comederos, salvo que sean con ruedas, el resto no se pueden mover cargados. Yo tengo que esperar a que terminen de vaciarlo para poder mudarlo dentro de la parcela o entre parcelas. Entonces esas dos características, digamos, la altura de la boca del comedero y la capacidad de acopio, digamos, definida para el grupo de animales que yo tengo, es importante. Si me dicen, no, mira, yo tengo un lote que son 200, 250 animales, ¿qué preferiría? Un comedero de 18 toneladas que podría dar un acopio similar, o 16 toneladas. Yo en general preferiría que fueran dos chicos, de 7, 8 mil kilos, para poder movernos en situaciones de lluvia con mayor facilidad, no teniendo que esperar que consuman la totalidad de un comedero de gran cantidad de acopio. Esto es normal, digamos, lo ponemos porque yo entiendo que en general hay un rechazo muchas veces de los productores más convencionales, más vinculados con el tratamiento o con el procesado de la comida, donde le llama la atención cuando los animales comen grano de maíz entero y bostean grano entero.
Lo cierto es que el tipo de raciones que utilizamos tiene una base de grano de maíz entero. En líneas generales puede ser todo grano de maíz entero como fuente de energía, más los concentrados proteicos y premezclas minerales, o puede ser una parte de grano de maíz entero acompañada de otro cereal como el sorgo molido, o parte de maíz molido, o parte de afrecho, de arroz o de trigo, como fuentes de energía. Y uno necesita, en los casos donde decide utilizar muy poca fibra o en los sistemas sin fibra directamente, que el 50% de la oferta sea de grano de maíz entero para poder mantener una estabilidad en la digestión, fundamentalmente lo que es pH ruminal, y evitar así los disturbios digestivos asociados con el consumo de grano. No hay que asustarse, los animales tardan en acostumbrarse a comer un periodo que va de los 7, 14 días cuando son animales jóvenes, de menos de un año de edad y menos de 200 kilos. Cuando son un poco más grandes les cuesta un poco más esa adaptación a masticar el grano de maíz, y a la medida que van avanzando en el consumo de grano de maíz entero, uno empieza a ver estiércol de este tipo. Todas estas son postas convencionales y normales de un animal que está comiendo en un feedlot de autoconsumo con un sistema de fibra cero, que el único aporte de comida que se hace es el que se hace en el comedor de autoconsumo, y no se le suministra fibra efectiva como fardo, rollo o silaje aparte de la ración. Y en la medida que van aprendiendo, disminuye, digamos, la cantidad de grano entero dentro del estiércol. Es importante que los animales tengan un buen periodo de adaptación. Vamos a hablar en un momento cómo es un periodo de adaptación o cuáles son las condiciones que nos favorecen para hacer un periodo de adaptación. Una vez que los animales aprendieron a comer y tienen disponibilidad permanente de comida, uno de los efectos que hace el comedero de autoconsumo es permitirles comer más porciones en el día, pero de más chicas. En un feedlot, en un encierre, lo que utilizamos para que los animales coman algo más son los reflejos condicionados. Entonces, cada vez que yo me acerco al comedero con un mixer o con una bolsa, los animales tienden a acercarse a comer o a probar la nueva comida, dependientemente, digamos, si están llenos o no lo están. Entonces, esos accesos en una vez al día o 2 veces al día hacen que los tenores energéticos de la dieta produzcan algo que se llama un descenso de pH, acidosis, que es una indigestión producida por los granos, que se puede acompañar desde una pequeña diarrea, un pequeño periodo con falta de consumo, hasta, digamos, la muerte de los animales en el caso de que los excesos sean, digamos, de grandes cantidades de comida en esos momentos. Cuando tienen la posibilidad de acceder al comedero cuantas veces ellos quieren, es lo mismo que ocurre cuando tenemos un bebedero. Los animales, si saben que tienen una disponibilidad de agua con buen caudal, se rotan permanentemente. No existe dominancia ni competencia entre ellos por el consumo de agua, y tampoco existe dominancia ni competencia por el consumo de alimento cuando utilizamos estos comederos de autoconsumo, colaborando bastante en la estabilidad de la dieta y en la estabilidad de los animales frente a los disturbios digestivos que puede causar el consumo de raciones de alta energía. Esto yo lo pongo un poco porque las lesiones asociadas, superando estas situaciones que se presentan como acidosis, que pueden generar animales caídos o muertos, una de las lesiones características de los sistemas de feedlot, donde se procesa el grano desde un molido hasta lo que es procesado con temperatura y humedad, como son los steam flake, que se utilizan más que nada en los feedlot americanos, pueden generar una lesión de la pared ruminal en un proceso que es subclínico, en que uno no puede detectar. Y en ese proceso subclínico, digamos, hay lesión de la pared del rumen, hay bacterias que colonizan, digamos, esa lesión y pasan por el torrente sanguíneo y llegan por el sistema de las venas cortas al hígado. Y el hígado tiene, digamos, la función de filtrar y detoxificar la sangre y tomar las partes, digamos, que van a ir a producir energía, por ejemplo, y cualquiera de los elementos que pueden ser potencialmente contaminantes para el sistema circulatorio, el hígado los captura. La manera de capturar estas bacterias que entran a través de la lesión de la pared ruminal es esta, digamos, es generando, digamos, un absceso
que es una reacción inflamatoria local con deposición de detritos celulares, pero queda alojada en el hígado, bajo la cápsula del hígado, que es una cápsula fibrosa, que quien haya ido a una carnicería, digamos, antes que se procese el hígado para vender, tiene una cápsula de color blanquecino que se llama cápsula de Gleason. Cuando eso se produce, los animales no mueren, digamos, sí hay merma de ganancia de peso, hay merma productiva, pero, digamos, no, ese órgano, digamos, tiene que ser desechado y hay una menor producción de carne en los sistemas donde uno tiene acidosis subclínica. Por fortuna, nosotros casi no, en estos sistemas de autoconsumo podemos encontrar en muy pocos casos. De hecho, Argentina, por el solo hecho de usar sistemas con grano de maíz entero, anda en el orden del 12% en los fieldos de tipo industriales o convencionales de lesiones de este tipo, frente a raciones súper procesadas, como pueden ser en fieldos industriales norteamericanos, que están en el orden del 23-24%. En fieldos de tipo ecológico, utilizando modelo de autoconsumo, sinceramente, en 20 años hemos encontrado 1 o 2 casos de este tipo. Respecto a las raciones, hay un montón de combinaciones posibles. Siempre las raciones que utilizamos, nosotros usamos muchas que no llevan fibra efectiva, pero puede colocarse fibra efectiva. En las fuentes de energía que están listadas aquí a la izquierda del cuadro, las fuentes de proteína son necesarias. Uno tiene que corregir una dieta. En general, la dieta de terminación está en el orden del 11% de proteína bruta total. La ración más convencional es 90% de grano de maíz entero, mezclado con un 10% de un concentrado proteico comercial. Eso es la mezcla más conocida, digamos, en todo el medio ganadero. Después hay combinaciones con espelher de soja, hay combinaciones con urea de liberación lenta, hay combinaciones con poroto de soja cruda, con distintos subproductos también, siempre considerando lo que decía hace un momento. Digamos, cualquier mezcla que yo haga, si voy a utilizar un sistema sin el aporte de fibra efectiva, llámese rollo o silaje, necesito incorporar a esta mezcla grano de maíz entero. ¿En qué cantidad? No menos de un 50% de la composición total de la ración debe ser grano de maíz entero. Y hemos probado un montón. La verdad que en diferentes regiones, bajo diferentes condiciones, hemos probado estas terminaciones para animales livianos, a 300 kilos de la hembra, 360, 380 de los machos, para animales de cuota 481, iniciando con 400 kilos, 450 kilos y terminando con 550 o 600 kilos, e inclusive con razas, digamos, no convencionales, como puede ser la raza de terneros machos solando, para terminaciones en este tipo de sistema, o los japoneses como la raza Wagyu. Funciona bien. Cualquier animal que ingrese con una adaptación correcta, digamos, al sistema sin exceso de consumo y que tenga menos de 24 meses de edad y pese menos de 400 kilos de peso vivo, logra tener, digamos, una adaptación perfectamente equivalente a la de una ración TMR o una ración base cereal parecida, suministrada 2 veces por día en un sistema de engorde convencional. Sí está remarcado en el centro esto que está acá, el cloruro de sodio, la sal común, sal industrial común, la que viene en bolsas de 25, 40 o 50 kilos, de acuerdo a la presentación, porque es un recurso que nos ha ayudado muchísimo a evitar los excesos de consumo y los disturbios digestivos durante los primeros 35 a 45 días del encierre. Yo, para acostumbrar a los animales, puedo hacer un programa con oferta creciente de la dieta concentrada, ir retirando el rollo o la fibra que le doy para cambiar, digamos, la flora ruminal o cambiar las condiciones ruminales de un animal que está acostumbrado a procesar pasto a que procese granos sin que tenga lesiones digestivas, disturbio digestivo o incluso le produzca la muerte a alguno de ellos. Entonces la sal nos ayuda muchísimo para reducir el tamaño de las porciones que los animales toman en los primeros 30, 35, 40 días del engorde, y de esa manera podemos utilizar incluso los sistemas de autoconsumo directamente desde el primer día, como para poder enseñarle a los animales
a comer sin la necesidad de tener que suministrar la comida 1 o 2 veces por día. Esto lo tomamos o lo aprendimos, digamos, armando mezclas, incorporando sal para suplementaciones en pastoreo. Por ejemplo, esta es una suplementación en pastoreo de vaquillas, tratando de que los animales consumieran entre 0,8 y el 1% del recurso concentrado y el resto en pastoreo. Y sí hay un ajuste de acuerdo al recurso que uno va a utilizar en la dieta concentrada para adaptación. Si, por ejemplo, como la que está en la imagen, que es una de las dietas que nosotros probamos en los 2 sistemas, digamos, funciona perfectamente bien para suplementar terneras de reposición con consumo del 1% de peso vivo en campo natural con buena disponibilidad, y es la misma dieta que podemos utilizar para adaptar animales a un periodo de engorde terminal durante 35 días previo al inicio de la ración final, base grano de maíz entero, ¿no? Pero si yo modifico el recurso proteico, por ejemplo, en vez de usar una fuente de urea o una fuente de nitrógeno no proteico, como se utiliza en este caso, y utilizo expeller de soja, deberé incorporar en vez de un 6% de sal, entre un 10 y un 12% de sal a la mezcla para lograr el mismo efecto que con la urea en derivación lenta en esta mezcla. Pero el ajuste es válido. No hay ningún problema. Siempre que yo incorpore sal, lo que hago es reducir el tamaño de bocado y en el orden del 6 al 8% de inclusión, los animales terminan consumiendo la misma cantidad, pero lo que modifican es la cantidad de veces que acceden al comedero. Sebas, Sí. tenemos una pregunta acá en el chat. Dice, con el pastoreo se aporta, ahí Roberto Chávez, que a lo mejor si Bien. quiere hacer la pregunta, dice, con el pastoreo se aporta fibra, ¿eso no afecta el consumo de ración? Y bueno, y después te hago la otra. Bien. No sé si Roberto querés hablar, ampliarlo o está la posibilidad. No, conceptualmente esto no es suplementación en pastoreo. El ejemplo de la ración de adaptación, nosotros lo tomamos de la suplementación en pastoreo, pero el fieldo ecológico no tiene aportes de ración más que la que uno pone en el comedero de autoconsumo. Lo que hacemos con la rotación es esencialmente darle espacio y que en esa rotación, digamos, vayan distribuyendo mejor el estiércol. Pero no es el aporte de fibra, o sea, una carga de 100 animales por hectárea, con un comedero de autoconsumo, la disponibilidad que haya inicial de fibra le alcanza para el primer mediodía, después el resto, de ahí en adelante, ya no tienen disponibilidad de fibra. Esto no significa que uno no se la pueda aportar, pero siempre, tal cual lo señala, cada vez que vos le aportás fibra, lo que haces es reducir la eficiencia de conversión, porque ocupás espacio del consumo ruminal con un recurso de menor calidad energética, esencialmente. Entonces, si yo le doy solamente grano de maíz con un concentrado proteico y un corrector mineral, en un ternero que termina 340, 350 kilos, puedo lograr una conversión de 6,5, 6 a 1. Si a esa misma dieta le permito pastoreo o le incorporo rollo a discreción, mi eficiencia de conversión se va a ir cercana a 8, porque sencillamente estoy ocupando parte del espacio de consumo con esa fibra voluminosa de menor valor nutricional. Dentro... Y otra cosa que me preguntan es si con el tema de la sal y la chapa de los hilos, si hay alguna recomendación o algo que por si se pican y esas cosas. Mira, si en esos tenores, 6, 7, 8, siempre cuando cada vez que se incorpora sal, ponemos la mitad del grano molido y la otra mitad de si es grano de maíz entero. En esos valores, 6%, 7%, 8%, en general resisten bastante bien. Nosotros tenemos hilos, como los que están en la imagen de atrás de esta que estamos viendo, que ya tienen unos 6 años, 7 años, y lógicamente se pican. O sea, la sal tiene un efecto sobre la chapa, lo mismo que la urea, pero encontramos la misma dificultad de usando balanceados o concentrados proteicos, porque todos los balanceados y los concentrados proteicos de terminación tienen urea y sal.
Entonces, la problemática es muy, muy parecida. Solo en algunos casos de un diseño que tiene algún tiempito, nosotros le pusimos el nombre de batea aparte, en donde suministramos solo el grano por un lado y el resto de la fracción concentrada en un comedero aparte, que es de plástico o de fibra, precisamente para evitar, digamos, que los comederos se piquen. Es la única oportunidad que yo tengo de no tener este problema, ¿no? Porque doy solo el maíz sin la sal y sin la urea. Pero siempre, digamos, va a tener un nivel de reemplazo fundamentalmente lo que es las chapas del cono y la base de la bandeja de consumo. Perfecto, muchas gracias. No, es que, en base a lo que les comentaba recién, bueno, un poco la idea es siempre asignar espacio, no tanto el pastoreo. O sea, la comida está dentro de los silocomederos, de los comederos de autoconsumo, tipo vagón o casita. Esta imagen uno puede asignar ese espacio en un sistema de rotación de tipo frontal, asemejando el que puede ser al de un pastoreo de un forraje o de una pastura, en forma frontal o en forma radial, digamos. Siempre hay que tener la consideración de que en cualquiera de las condiciones que se haga, el bebedero y el comedero tienen que estar en extremos opuestos. Hemos hecho algunas experiencias colocando, por ejemplo, en este área de clausura, el comedero y el bebedero, y asignándole la superficie una vez por semana, abriéndole a cada cuadro. Y lo que nos encontrábamos es que cuando los animales tenían la comida y la bebida cerca, se quedaban solamente en el predio donde estaba la comida y la bebida, y prácticamente no se desplazaban. Entonces nos encontrábamos con un gran aumento de la cantidad de estiércol en todo el área cercana al comedero y bebedero. Y pongo un extremo opuesto, obligo a los animales a transitar entre el comedero y el bebedero. Los modelos son muy sencillos. Esta es una versión que probamos era un sobre pastoreo de raigras, este era un lote de control que solamente pastoraba raigras, y este era un lote que se pastoreaba primero con vaquillas el raigras, y una vez cosechado se hacía un encierre con 100 animales por hectárea. Con un comedero vagón que se traslada a otro Sebastián, estamos teniendo algún problemita técnico. Y funcionó. Sí. Perdón, ¿me escuchás, Sebastián? No sé si podés apagar la cámara, se transmite igual porque se corta mucho tu comunicación. ¿No llega bien? Ahora se está cortando, sí, sí. No sé Sí, si sí, sí. se puede apagar tu cámara y... Apago la cámara. A ver. Bien. ¿Ahí mejor? Sí, ahí yo lo apagué. Dale ahí, a ver. Bien. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien, Marcelo? Sí, ahora se escucha, Sebastián. Bien. Bueno, ¿qué es lo que dejan los animales cuando bostean en esos sitios? Digamos, nosotros encontramos que hoy sabemos que dejando los animales 28 días por parcela, en forma continua o en forma alterna, o sea, uno puede rotarlos 7 veces, una vez por semana, y volver 4 veces a la misma parcela, logramos incrementar 20 partes por millón el fósforo del suelo, una parte prácticamente por millón, un 1% la materia orgánica, y una situación similar ocurriría también con el nitrógeno. Esto lo podemos repetir en esquemas productivos. Este es un caso de un feedlot de estas características en Chañar Vedado, en Santa Fe, donde partiendo de una base de fósforo sobre suelo diferente, logró un incremento similar,
y haciendo maíz y soja sobre esas parcelas donde los animales habían posteado previamente durante un periodo de 21 días solamente, se logró incrementar prácticamente un 10% del rendimiento tanto de maíz como soja por encima de una parcela no tratada con animales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Acá me piden si podés recordar la superficie por animal. La superficie por animal es, en caso de tener pendiente mayor al 2%, como puede pasar en la zona de Entre Ríos, por ejemplo, que tenés campos con pendiente, usamos 100 metros cuadrados por animal. En suelos llanos, como puede ser Chañar Ladeado, corazón de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, 300 metros cuadrados, entre 200 y 300 metros cuadrados por animal. Muy bien, gracias. No hay de qué. Una de las cuestiones que también se analizó de esto en otra tesis de grado fue el potencial contaminante que tienen los encierres. Se hizo un trabajo analizando qué es lo que ocurría con el agua y qué es lo que ocurría con los pozos de agua que abastecían a los encierres, y se analizaron pendiente arriba y pendiente abajo de un feedlot convencional, como puede ser que se ve en la foto, y de un feedlot ecológico. Y nos encontramos que, digamos, cuando uno analiza los pozos de agua pendiente abajo, tiene un alto nivel de contaminación de colifecales, coliformes y bacterias intermedias aerógenas y cloacales, que en general contamina la boca del pozo, no la napa. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se produce ese crecimiento desordenado de los corrales cuando los predios son chicos, el estilo es que se hagan los corrales cercanos a las fuentes de agua y terminan quedando, digamos, rodeando prácticamente la fuente de agua, y cada vez que llueve hay escorrentía, y esa escorrentía lleva los desechos del feedlot a la boca del pozo y termina contaminando el agua de bebida de los animales a través de la camisa, no es que se infiltre, ¿no? Hoy hay, por suerte, varios predios comerciales, algunos de ellos nosotros los conocemos, otros hemos acompañado en la instalación. Esta foto está más que nada para recordar que la infraestructura siempre tratamos de que sea sencilla y tratar de ocupar lo que uno tiene disponible. Tratándose de zonas agrícolas, nos adaptamos a la disponibilidad de equipos agrícolas. Entonces, este silo comedero de 8 toneladas, por ejemplo, es el que mejor se ajusta para cualquier tipo de tolva autodescargable del segmento agrícola que nos pueda servir como para llenarlo sin la necesidad de tener que comprar equipo adicional para poder hacer este tipo de dieta o de oferta de comida. De los animales tenemos bastante información. En general nos encontramos con que son muy similares las respuestas que obtenemos utilizando sistemas de autoconsumo con estas condiciones de espacio respecto a de lo que podemos encontrar en un encierre convencional de 10 o 20 metros cuadrados con suministros diarios. Para terminaciones de animales livianos estamos entre 6 y 7 kilos por kilo de peso vivo producido, otros que son grillos con destino a exportación, estamos en el orden de los 9 kilos, para terminaciones que van de 450 a 550 kilos, o como puede ser en este caso que era en Colonia Potrero Norte, al norte del Colorado, en Formosa. La idea de un engorde de estas características es ver lo que espero que se vea en la imagen, espero que le llegue más o menos bien el video. Ese es un lugar de adaptación, ahí se hace la adaptación en confinamiento con suministro diario. Una vez que los animales aprenden a comer, pasan a estos piquetes más grandes, y esa es un poco la base del nombre. Feedlot ecológico es un nombre de fantasía porque es lo que nos ayudó a tratar de explicar que era un modelo que utilizaba grano, pero que no era un feedlot y que ayudaba a mitigar un poco el impacto ambiental que puede producir un sistema productivo de estas características, ¿no? No es un feedlot, no es producción de carne ecológica,
pero sí, digamos, es un sistema en el cual uno lo observa, pasa por un campo de cosas y lo que ve es un parque o un corral o un piquete grande con manto de cobertura, con césped en general. El deseo es que el punto, digamos, del espacio es que siempre haya más de un 60% de área cubierta con materia verde, y eso no es un feedlot, o sea, conceptualmente no lo es. Entonces, sí es un sistema intensivo que utiliza granos y que trata de mitigar la externalidad negativa en predios que no tienen posibilidad de hacer tratamiento de fluente, por ejemplo, ¿no? En este caso, la foto, ellos decidieron ponerlo de forma sistemática en su establecimiento que es agrícola, hacen el ciclo, iniciando normalmente luego de la cosecha gruesa. Lo único que hicieron fue aumentar la capacidad de oferta de agua poniendo una red de caño de 2 pulgadas para poder mudar a lotes de 40 hectáreas los animales que utilizan el circuito de filo ecológico año a año, y esos lotes después pasan a los circuitos agrícolas, ¿no? Moviendo bebederos con sistemas de acople rápido, hay bebederos de chapa, hay bebederos de plástico más liviano, pero son infraestructuras muy, muy sencillas. Los resultados que obtuvieron en el suelo luego de utilizar modelos en 2 campañas fue prácticamente muy similar a lo que nosotros habíamos encontrado a nivel experimental, incorporando una parte de materia orgánica y casi 30 partes por millón de fósforo al suelo. Esto es realmente beneficioso para el circuito agrícola dentro de la rotación agrícola ganadera que plantearon con este sistema. En vez de hacer ganadero pastoril, es ganadero con grano dentro de un circuito agrícola. Bueno, yo un poco la idea global del sistema de raciones y de plazo es esta. Por supuesto que vamos a seguir conversando, si quieren, luego de la presentación de María Eugenia. Ahora ella les va a contar un poco cuál es, digamos, el efecto que esto tiene sobre los propios animales cuando uno les ofrece esta modalidad de comida y cuando uno les ofrece este espacio o más espacio, y qué resultado producen en sus condiciones de confort y su rendimiento carnicero. Así que, María Eugenia, yo te dejo de compartir y te propongo que continúes. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si se llega a cortar me avisan y desactivo la cámara porque también puede haber problemas de conexión. Yo te diría, María Eugenia, que si podés empezar con la cámara desactivada, porque ya está habiendo algún problemita. Bueno, arranco. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema que voy a tratar hoy o que les voy a presentar es el confort animal. Bueno, no sé qué pasó. No sé qué fue rápido. Vamos, Daniela está con el micrófono abierto, ahí lo apagó, ya está. Bueno, seguimos entonces. El tema que hoy les voy a presentar y que vamos a conversar un poco es sobre el confort animal durante el engorde intensivo, ¿sí? Desde tiempos históricos o tradicionalmente siempre lo que ocurrió es que la calidad, digamos, o la definición de los sistemas productivos siempre estuvo dada por los niveles de producción y eficiencia que puedan llegar a tener, ¿sí? En función de eso uno hace el negocio. Y es, digamos, la cantidad de tecnologías o la dedicación que le puede aplicar a un sistema de producción. No sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, porque de alguna manera la calidad de los sistemas de producción no está dada solamente por la eficiencia o los niveles de producción,
pero durante los últimos años hubo una demanda creciente por parte de los consumidores y de los mercados, esencialmente los internacionales, sobre las condiciones de bienestar animal, el nivel de impacto ambiental que se genera con nuestros sistemas productivos, y también, pero, o sea, por último, pero no menos importante, la calidad del producto. Entonces, de esa manera, o sea, no solamente tenemos que estar pensando en que nos cierran los números o en los niveles de producción que vamos a tener, sino en cómo lo vamos a producir y que sea de la mejor manera posible. Yo creo que de alguna manera ese es el camino que vamos a tener que tomar. Así que bueno, como para entrar en tema, este es un mapa, el que está a la izquierda de Argentina, con niveles de precipitaciones, y en general lo que se recomienda en la teoría, ¿no?, es que uno no desarrolle un engorde a corral sin la infraestructura correspondiente en una región con precipitaciones que estén por encima de los 700 a 800 milímetros por año. Y la realidad es que por los mapas que veíamos en la presentación anterior, la mayor parte de los fields están en esa zona. Entonces empiezan a confluir factores climáticos con necesidades por ahí de implementar o de aplicar un engorde a corral en determinadas regiones, y eso sumado al confinamiento genera una situación que, digamos, donde prevalece la formación de barro o la acumulación de bosta y orina de los animales, porque la tasa de producción es mayor que la tasa de secado, ¿sí? Entonces se empieza a necesitar, o sea, uno necesita cada vez más infraestructura o instalaciones o mano de obra para cubrir, digamos, esos problemas que se generan por ahí por una mala aplicación o cuando no se tiene la infraestructura correspondiente. De todas maneras, ahora vamos a ir viendo que cuanto más nos asemejemos a la condición natural de los animales, esto no significa extensivo, pero sí que los animales estén cómodos, puede tener un efecto sobre la producción, un efecto favorable. Entonces, ni siquiera es necesario hacer grandes inversiones o plantar infraestructura y demás, siendo que podemos irnos a situaciones más sencillas, ¿no?, como era lo que veníamos viendo hasta ahora, que es el filtro ecológico, ¿sí? Con respecto a lo que es bienestar animal, hay un montón de formas de medirlo, es un término bastante amplio, hay muchísimas definiciones. A mí el que me resulta más práctico o tangible, es decir, bueno, el bienestar animal es el equilibrio o el estado de armonía que tiene el animal con el medio. Entonces, siempre que no haya un factor externo que le pueda generar estrés al animal, está en bienestar, en condiciones de bienestar. Diciendo esto, si nos ponemos a pensar, hay un montón de factores que los pueden afectar. El tema es que muchas veces para nosotros resulta imperceptible, ¿sí? Desde un transporte, por ahí sí se puede ver más o notar más un destete, una castración, pero en general cuando hablamos de reorganización social o de traslado de los animales o de cambio de dietas, nadie, o sea, ninguno de nosotros, si no estamos atentos a los animales, nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas condiciones que les generan estrés. Y asimismo el clima también, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Las formas de medirlos son, digamos, en general, considerando todos los aspectos de vida del animal, o de los animales en general, que arrancamos desde el comportamiento, que es la primera herramienta que tienen los animales para defenderse de un cambio externo, ¿sí? Desde salir huyendo o disparar de nuestra presencia hasta un comportamiento que vamos a ver de desplazamiento, un comportamiento social, ¿sí? Siempre es el primer factor que uno puede medir para ver en qué condiciones está el animal. Después, indicadores sanitarios, que son el nivel de higiene. Esto se usa mucho en vacas de tambo, que es para ver, digamos, cómo es la higiene o la limpieza de la piel de los animales, ¿sí? Y eso acarrea otras situaciones que son, digamos, que en condiciones de falta de limpieza de los animales, con tiempos prolongados de
formación de barro en el cuero y en las patas, empiezan las lesiones en la piel, los problemas de patas y demás. También están los bioindicadores de estrés, que vamos a ver algunos después. Hay un montón que van desde frecuencia respiratoria, temperatura rectal, cortisol, que es una hormona indicadora de estrés, bueno, y así un montón más, ¿sí? Después también la respuesta inmune, porque normalmente incluso nos pasa a las personas que en una condición estresante o cuando están, digamos, en una condición incómoda por mucho tiempo, después se genera una inmunosupresión, y los animales no tienen la misma condición, digamos, o no están fisiológicamente aptos como para enfrentar un microorganismo o un patógeno que ande dando vueltas, y es ahí donde se enferman. También los niveles de producción, y por último la calidad de la carne. Entonces, estas son formas que a nivel mundial, digamos, se mide el bienestar. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar el bienestar y el confort en general? Básicamente, como les mencionaba anteriormente, casi que todos, o sea, todos los factores del entorno del animal, desde los que son ambientales, que son la calidad del aire, es decir, que no haya polvillo, digamos que los animales que les genere el lagrimeo, problemas en las fosas nasales y demás. También el régimen de precipitaciones, la temperatura ambiente, y eso también, o sea, eso no es lo que más impacta, sino las condiciones que nosotros le generamos en estos sistemas intensivos, ¿sí? En un sistema de engorde, de confinamiento, o un modelo intensivo donde los animales dependen diariamente de que nosotros les llevemos la comida, o que le garanticemos agua y demás, ellos dependen pura y exclusivamente de nuestra voluntad para, digamos, amortiguar por ahí alguna situación estresante. Entonces, en ese modelo de producción que nosotros vamos a diseñar o a aplicar o a recomendar, siempre hay que tener en cuenta las condiciones del suelo, cuánta superficie se les asigna a los animales, con todo lo que conlleva eso, ¿sí? Y bueno, después los cambios de dieta y las dietas en sí mismas y los modelos de suministro. Bueno, eso puede generar un montón de perjuicios en los animales, ¿sí? Desde estrés térmico, enfermedades respiratorias, enfermedades locomotoras, enfermedades de la piel, estrés social, disturbio digestivo. Y si vemos, tanto el ambiente como el sistema de producción interactúan sobre esas condiciones estresantes para los animales, y que los animales responden activando mecanismos para tratar de volver al equilibrio con el ambiente, y es ahí donde pueden empezar las mermas productivas. Eso, por supuesto, le genera una falta de confort a los animales, estrés, alteran el comportamiento, y bueno, pueden tener inmunosupresión también. Esta experiencia que les vengo comentando, el confort afecta la eficiencia animal. A modo ilustrativo, estas son dos fotos de los animales que estuvieron en la experiencia. Así, a la izquierda eran los animales que estaban confinados, con 10 metros cuadrados por animal, que es la situación más frecuente en la región, e incluso hemos visto menos asignación de superficie, entre 5 y 8 metros cuadrados, donde la ganadería tiene que competir con superficies agrícolas. Y por otra parte los 100 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ya de arranque estamos viendo que la apariencia de un sistema y del otro es totalmente distinta. Empezó en 2017 y bueno, fue financiado por el IPCBA. Diseñamos una experiencia evaluando dos asignaciones de superficie, que son 100 y 10 metros cuadrados, y dos modelos de oferta de alimento, que son suministro diario y autoconsumo. Esto de alguna manera, o sea, son los dos factores que lo que tratamos de evaluar es cómo el fildo ecológico, que sería la condición de 100 metros cuadrados y autoconsumo, puede presentar o no mejoras en lo que es bienestar animal, respecto del engorde a corral tradicional, que es con suministro diario.
Al principio de las experiencias, los animales venían del campo, entonces teníamos que aplicarle un protocolo de acostumbramiento que duró 35 días y consistió en niveles crecientes de una ración concentrada y de crecientes de heno de alfalfa. Lo que hicimos fue, a los grupos que estaban con suministro diario le ofrecíamos todos los días el fardo mezclado con la ración, lo que se tenía que dar periódicamente a razón de niveles crecientes, ¿no? Con niveles crecientes de ración y decrecientes de heno, pero una oferta fija del 3,2% del peso vivo, digamos, para garantizar excedente y estimar el consumo. Mientras que lo que hacíamos con los grupos que estaban con autoconsumo era suministrarles el fardo de forma independiente y una ración de sal. La ración para todos los grupos era la misma, la única diferencia es que en los grupos que estaban con autoconsumo le ofrecimos en la mezcla el 6% de sal gruesa como para evitar que los animales se excedan en el consumo. Y esto, bueno, dejábamos a discreción desde el primer día la ración en el comedero, ¿sí? A ver qué pasaba. Esta es la respuesta productiva que hubo durante los primeros 35 días del acostumbramiento. El peso inicial, el final fue similar para todos los grupos. La ganancia diaria de peso vivo también. El único que presentó menor ganancia diaria de peso fue el grupo con autoconsumo y 10 metros cuadrados, que estimamos que fue por un menor acercamiento a los comederos, ¿sí? Pero vamos a ir viendo de a poco. Este es el nivel de consumo, acá arriba a la izquierda, el gráfico que está ahí es consumo en kilos de ración o de alimento por cabeza por día, y lo que vimos es que con los grupos que estaban en autoconsumo, al menos el que tenía más asignación de superficie, no presentó consumos excesivos en ningún momento, ¿sí? Solamente el grupo con 10 metros cuadrados y autoconsumo fue el que presentó un consumo más elevado, pero era razonable al peso que tenían los animales, que estaban en 185, 190 kilos al inicio, y 6 kilos es bastante razonable. Es decir, que el modelo de autoconsumo no hizo que los animales coman menos, sino que distribuyeran el consumo a lo mejor a lo largo del día y que no presenten consumos excesivos. Y eso se mantuvo similar a lo largo de las 5 semanas de acostumbramiento. Comento ahora, por las dudas si después no lo comento, pero al finalizar el periodo de acostumbramiento se retiró la sal y los animales continuaron el periodo de engorde sin inclusión de sal. Fíjense abajo, las conversiones. Con 10 metros cuadrados y autoconsumo presentó una conversión peor, pero fue por esa menor ganancia de peso que tuvieron. Y este consumo un poquito mayor la primera semana. Pero bueno, si uno lo mira así, Perdón, podría María decir... ¿Me escuchan? Eugenia, Sí. perdón. No, se cortó eso último, me parece importante que si lo podés remarcar, lo de la conversión, porque se cortó y me da la Bien. sensación que es interesante que lo refuerces. Dale, no hay Gracias. problema. Si uno mira la conversión, solamente el grupo que estuvo con 10 metros cuadrados y autoconsumo fue el que presentó una conversión peor, dado por la menor ganancia de peso que veíamos en la diapositiva anterior, y a su vez la primera semana tuvieron un consumo un poco mayor. Pero a grandes rasgos podríamos decir que las condiciones que le brindamos a los animales no generaron grandes diferencias en el punta a punta, ¿sí? En el global. Lo que me parece importante de destacar también es que en esta primera semana los que estuvieron con autoconsumo y 100 metros cuadrados, condición filtro ecológico, fueron los que presentaron menor consumo, ¿sí? Entonces, eso creo que es una ventaja, porque por ahí siempre la duda es, bueno, si uno le da oferta a discreción y los animales pueden ir todas las veces que quiera, por ahí se exceden o comen de más, e incluso tienen una sobrealimentación, y eso no ocurrió.
Así que creo que ese es otro aspecto a tener en cuenta. Cuando analizamos semana a semana, lo que vimos es que, pese a que en promedio las ganancias de peso todas fueron positivas, todas estuvieron cercanas a 1 kilo, en el momento, en los, digamos, en los distintos momentos, empezaron bien, pero fíjense que a partir del día 21 empieza a disminuir la ganancia de peso. Y ahora vamos a ver por qué. Que esto también, de vuelta, uno por ahí mirando el punta a punta parece que está todo bien, pero siempre hay que mirar a ver qué es lo que pasa en el medio. Realizamos observaciones de comportamiento de los animales, para lo cual los identificamos con números en los flancos, hacíamos observaciones los primeros 8 días de la experiencia, en 3 momentos del día durante 1 hora, era 1 hora a la mañana, otra a mediodía y otra a la tarde, como para ver cuáles eran los distintos patrones de comportamiento que tenían los animales en esas condiciones distintas que nosotros les ofrecíamos, ¿sí? Tanto de asignación de superficie como modelo de alimentación. De vuelta, estas eran las condiciones donde estaban los animales, fíjense los de arriba estaban echados o descansando en una situación o sobre un suelo totalmente distinto a los de abajo. Esto es en el mismo área o en la misma zona, no es que estaban en zonas distintas, son suelos arenosos, y aún así desde la primera semana de acostumbramiento vimos acumulación de barro en los corrales. Esto es comportamiento de desplazamiento, ¿sí? Las primeras 4 barras es el comportamiento de caminata. Esto está armado punta a punta, sino, por ahí hago foco en mirar comportamiento según momento del día, si resulta de interés o no, pero en este caso que hicimos un análisis global, lo que vemos es que los 2 grupos que estaban con más asignación de superficie, tanto con suministro diario, que es la primera, la más clarita, como la segunda, presentaron frecuencia de caminata relativamente alta, ¿sí? Durante todos los días de observación. Y los que estaban a corral prácticamente no caminaron, estaban estáticos la mayor parte del tiempo, ¿sí? Que es lo que se ve en este último grupo de barras. Estaban la mayor parte del tiempo estáticos, mientras que los que tenían más asignación de superficie caminaban más. Con respecto a lo que es comportamiento de descanso, es decir, que los animales estaban echados, de vuelta vimos que la mayor frecuencia se observó en la situación como si fuera de filo ecológico, y los grupos con suministro diario y autoconsumo que estaban a corral presentaron la menor frecuencia de descanso. Esto uno puede pensarlo y decir, bueno, ¿qué me afecta a mí productivamente? A lo mejor en el punta a punta que veíamos no, pero sí genera un efecto distinto sobre la fisiología del animal. Estos son, que después vamos a ir viendo las situaciones donde 2 animales se enfrentaban entre sí, y lo que vimos es que los grupos con mayor frecuencia de eventos de dominancia eran los 2 grupos con suministro diario, ¿sí? Tanto autoconsumo, tanto 100 metros cuadrados como 10 metros cuadrados por animal, que son estas 2 líneas más claritas, presentaron una frecuencia alta de dominancia en relación a los otros grupos, y fue por la mañana, que coincidió con los momentos de suministro del alimento. Esto es comportamiento de consumo, es decir, cuántas veces o en qué momentos del día los animales visitaban el comedero y consumían alimento efectivamente. Y por supuesto que vimos es que el acto reflejo del suministro diario, o sea, de que una persona vaya a darle el alimento todos los días, genera un acto reflejo sobre los animales, los condiciona de alguna manera. Entonces la totalidad de los animales por la mañana, que tenían suministro diario, accedían al comedero. Mientras que a medida que pasaba el transcurso del día, fíjense que al mediodía baja, que son estas 2 líneas más claras, y a la tarde es aún menor.
Y lo que pasaba muchas veces es que los animales, o sea, concentraban todo el consumo correspondiente, digamos, razonable, que era del 2,8, 2,9% del peso vivo, por la mañana, y después prácticamente no consumían alimentos, ¿sí? Entonces, eso fue la antítesis de lo que pasó con los de autoconsumo, que en todos los momentos de observación presentaron una frecuencia de acceso al comedero mucho más estable, ¿sí? Fíjense que están todos entre el 50 y el 70% de animales que accedían en los 3 momentos del día. Si vamos a lo que es nivel de consumo, bueno, la realidad es que solamente un grupo tenía menor consumo, que era el autoconsumo y 100 metros cuadrados por animal, pero en general lo que podemos decir, o sea, cuando no hay grandes diferencias en la cantidad de alimento consumido, y vemos un gráfico de estas características, es claro que los animales consumieron cantidades similares, pero mejor distribuidas a lo largo del día. Bueno, estos son simplemente imágenes como para ver lo que es el comportamiento anormal o consumo alterado, que se le llama, que los animales empiezan a lamer todo lo que encuentran. Hay algunos que dicen que es por falta de suplementación mineral, otros que dicen que es por aburrimiento o manifestación de estrés, de que están incómodos, y la realidad es que todos estos grupos estaban con, además de la dieta o de la ración, tenían oferta de discreción de sales minerales, entonces se podría decir que es de los animales, y no una falta de minerales en sí mismo. Y esto es lo que se termina generando después. De esta experiencia encontramos solamente pelos, pelos y mucha arena en las paredes internas del rumen. Eso fue cuando los enviamos al frigorífico, al final de las experiencias. Pero hemos visto otros rúmenes que tienen de todo, arandelas, clavos, tornillos. Es terrible. Entonces, si podemos, bueno, que eso por supuesto puede llegar incluso a matarlos, así que bueno, si se puede evitar esta condición que los animales están lamiendo materiales que no son propios de su alimentación, mejor. Bueno, eventos de dominancia, este es otro comportamiento que vimos, realmente no hay mucha información en la bibliografía cuando uno consulta, que es el comportamiento de que los animales defecan en los comederos, ¿sí? Eso es otro comportamiento que no es normal en los animales, defecar donde, por ahí sí es a pasto, bueno, pero esto de que defequen en los comederos no es una condición normal, y eso genera no solamente un problema para el animal en sí mismo, sino para los otros que tienen que ir a comer alimento al lado de una bosta de otro animal. Entonces, eso también los afecta, y por supuesto tenemos mayor cantidad de alimento que tenemos que después retirar o tirar, porque está contaminado y no está en condiciones para que los animales lo consuman. Y bueno, también vimos los que estaban a corral, muchos animales que se metían dentro de los comederos, que tenían la altura correspondiente y todo, se metían, se paraban. Yo estimo que es por buscar un lugar seco donde estar, pero bueno, era bastante frecuente. Hay veces que uno no entiende demasiado de esos comportamientos, pero claramente algo nos están manifestando y seguramente sea incomodidad. Bueno, esta era la situación característica y que se dio durante todo el periodo de acostumbramiento y engorde, ¿sí? El periodo de acostumbramiento tuvo 35 días, y después se sumaron unos 130 días promedio de engorde, y durante todo ese periodo, que fueron unos 5 o 6 meses, llovieron alrededor de 580 milímetros. Entonces, para la región es normal esas precipitaciones, y esta condición es sumamente frecuente. No solamente que había formación de barro, sino que estábamos en plena temporada de invierno, lo cual generaba una situación de frío para los animales y que estaban continuamente mojados, y eso genera también un efecto sobre la salud. La presencia de moco, la tos, el incremento de la frecuencia respiratoria son síntomas característicos de enfermedades respiratorias,
y que lógicamente, o sea, no solamente que al estar concentrados los animales hay una alta tasa de contagio, sino que también están dadas las condiciones, lamentablemente, para que aparezcan estas enfermedades. Esto lo medimos, son glóbulos blancos, que medimos en distintos momentos de la experiencia, ¿sí? Fueron en total 8 muestreos acá. Hicimos un muestreo bastante más alejado porque, como van a ver, bueno, explico antes y después voy al resultado. Los glóbulos blancos son indicadores de estrés o de presencia de enfermedades. Lo que se ve abajo en el recuadro rojo son los valores que debieran ser normales para los bovinos, que están entre 0 y 18, 20, 20.000 glóbulos blancos por mililitro de sangre. Y bueno, hicimos distintos muestreos, uno que era el día 6 días antes de empezar la experiencia, que es considerado un tiempo basal, al día 0, 1, 7, 14, 21 y 35 de la experiencia, y después también hicimos otro muestreo más al final, porque había varios indicadores de estrés que no retornaban a los valores basales. Pero bueno, lo que podemos ver acá es que primero hay un pico de glóbulos blancos, y fíjense que al día 21, que por ahí uno podría creer que ya los animales ya están en 3 semanas de acostumbramiento, que se adaptan a la ración y demás, los animales tienen valores altísimos de glóbulos blancos, entonces claramente ahí había un problema de estrés en el cual los animales todavía no estaban acostumbrados, digamos, o adaptados a esa situación, ¿sí? Principalmente en los que estaban en engorde a corral, los dos grupos con menor asignación de superficie, que fíjense prácticamente duplican a los valores del grupo que estaba como si fuera un fieldo ecológico. Pero de todas maneras al día 35 este tipo de bioindicador o esta variable no retornó a los valores basales. Entonces tenemos un problema persistente, hay una condición, digamos, que no por nada los periodos de acostumbramiento tienen 28, 35 días de duración, porque realmente los animales se tienen que acostumbrar a esa nueva situación. Esto es cortisol, que es uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial para medir estrés. La realidad es que es un indicador de estrés agudo, pero acá lo que vimos es que en estos momentos de muestreo, fíjense, de vuelta al día 21, el grupo que estaba con suministro diario y 10 metros cuadrados fue el que presentó niveles más altos, y por debajo de la línea roja serían los valores normales, ¿sí? El único que en todos los momentos de muestreo presentó valores normales o aceptables, que uno podría decir, bueno, el animal está calmo o está tranquilo, no está estresado, fue en el grupo que estaba con autoconsumo y 100 metros cuadrados por animal. Pero fíjense, bueno, incluso el día 35, que los animales hacía 5 semanas que estaban en esa condición, los valores de cortisol todavía eran altos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas uno las tiene que considerar por más que resulten abstractos. Bueno, esto no quiero generar mucho, entramallarnos, pero esto es un gráfico que sale como producto de una carga de información que se hace un programa de estadístico, que es Infostat, en donde uno puede cargar distintos tipos de variables. En este caso lo que hicimos fue cargar variables indicadoras de bienestar, ¿sí? Y a su vez variables indicadoras de producción. Entonces, es consumo, aumento diario de peso, y buscando la correlación que tienen esos dos grupos de variables, vemos que a medida que aumentan los niveles de bienestar, mejoran los de producción, ¿sí? Y hay una correlación muy alta de, fíjense, el R cuadrado es un 0,82, es decir, que hay una correlación alta, positiva, de lo que es bienestar y producción. Es decir, que por más que en el punta a punta no tengamos resultado,
en la medida que mejoran las condiciones de bienestar para mejorar los niveles de producción. Con respecto a lo que es composición corporal, hicimos algunas mediciones ecográficas sobre los animales en distintos momentos del periodo de engorde, medimos espesor de grasa dorsal y área de ojo de bife, y encontramos que los animales que estaban a corral, al final de la experiencia, tuvieron mayor espesor de grasa dorsal. ¿Sí? Al principio todos empezaron con valores similares, al día 0 del engorde, y al final tuvieron mayor nivel de engrasamiento. Esto a su vez se cruzó, la información se cruzó con los valores de área de ojo de bife, y se observó que fueron menores, ¿sí? Los valores de área de ojo de bife. Entonces esto, de alguna manera, también, no cargué el gráfico, pero esto también se asocia con el comportamiento de vuelta, el comportamiento de desplazamiento que tenían los animales, que veíamos que con más superficie caminan más, descansan más tiempo y están menos tiempo estáticos. Eso tuvo un efecto sobre la composición corporal de los animales, y la tasa, por ejemplo, los animales que estaban más estáticos depositaron más grasa. Es razonable, es lógico, y en humanos hay un montón de trabajos realizados, pero poder saber que esto también se refleja en los animales está bueno, y también está bueno para ver a qué tipo de mercado queremos abastecer o qué tipo de animal queremos lograr. De todas maneras, los animales estaban bien terminados en todos los grupos. Los llevamos a faena en función del peso vivo final, que está estipulado entre los 370 y 380 kilos de peso vivo. De vuelta en la parte de eficiencia productiva no hubo grandes diferencias, y todos tuvieron una ganancia de peso, un consumo y una conversión similar entre grupos. Esta era la calidad o la condición que tenían los animales previo al envío al frigorífico. Arriba los que estaban con 100 metros cuadrados y abajo los que estaban con asignación de 10 metros cuadrados por animal. Fíjense que la higiene que tenían los animales era totalmente distinta entre los que estaban confinados y los que no. El rendimiento de res se midió en frigorífico, ¿sí? A partir del peso desgastado de los animales, y bueno, en realidad es el peso, el cociente entre el peso de la res y el peso vivo desgastado. También se midió el espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife sobre muestras de músculo angosto, que es el Nocissimus dorsi, y de vuelta se vieron las mismas diferencias, ¿sí? Los que estaban con más asignación de superficie presentaron menos engrasamiento, que son las dos columnas de arriba, y a su vez mayor área de ojo de bife. ¿Sí? Esto fue un dato que se midió sobre los bifes en laboratorio. Y por último, lo que es el rin de gancho, de vuelta resultó significativamente mayor en los grupos que estaban con más asignación de superficie. Tuvieron un punto y medio más en relación a los que estaban con, o los que fueron engordados a corral o en confinamiento. Esto de vuelta tuvo una correlación no solamente con el comportamiento de desplazamiento y de descanso de los animales, sino con la composición en general que tenían los animales. En general, sí. Una pregunta de acá, dice si se analizó Sí. la composición de ácidos grasos para compararlos con animales terminados a pasto. Sí. Bueno, está eso, ese análisis está hecho. Vimos el que, en realidad, lógicamente, los que estaban, como es una terminación con granos, no va a ser el mismo perfil de ácidos grasos. Los que están con una terminación o con una alimentación pastoril va a tener mucha mayor proporción de ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Y estos en general tuvieron menos proporción de esos ácidos grasos que son los deseables. Lo que sí vimos es que la mejor condición, de vuelta, si quieren después al final les muestro una diapositiva donde están esos resultados,
pero el grupo que tenía mayor porcentaje o proporción de ácidos grasos poliinsaturados era el que era tipo fildo ecológico, y a su vez tenía mejor relación N6 y N3, que si bien no estaban los valores deseables o los que recomiendan las organizaciones mundiales de salud, era que recomiendan una relación menor a 4 a 1, pero estaba cercana, estaba en el entorno de los 5 puntos, o valor 5. Pero sí hicimos el perfil. No cargué acá toda esa información de lo que es calidad de carne para no hacerlo tan pesado, pero también medimos terneza, marmoleo, todas las variables que son, digamos, de calidad de carne también las medimos. Lo que vimos, por ejemplo, que me pareció interesante, es que el marmoleado sí fue mayor en los grupos que estaban a corral, de vuelta, asociado a un mayor nivel de engrasamiento general del animal y asociado al confinamiento, pero eso no generó un efecto negativo, por ejemplo, sobre la terneza. Que eso es lo primero que la gente te pregunta, bueno, ¿qué pasa con la terneza? Si los animales caminan más. Y al menos en esta condición, que nosotros medimos todo, o sea, de punta a punta, no hubo un efecto negativo sobre la terneza. Pero sí, dependiendo después de las preferencias del consumidor, bueno, más engrasado o menos engrasado. Pero sí, no sé si quedó clara la pregunta. Perfecto, no sé, ahí Ezequiel Mateo, que es el que preguntó si está bien, si no le abrimos el micrófono. Ahí contestó que gracias, sí. Bueno, Adelante. bueno. Igualmente, cualquier cosa queda, les dejo mi mail y toda esa info está disponible, así que no hay problema. Bien. Bueno, esta era la condición en la que los animales estaban la mayor parte del tiempo. Era en la condición que los animales eran enviados a faena, recibían 2 baños, ¿sí? Uno previo, o sea, posterior a la descarga, en los corrales de espera, con manguera a presión, y otro baño previo al ingreso al cajón de noqueo, y aún así, fíjense que ya adentro del frigorífico los animales no se perdió el barro adherido en el cuero, y por ahí en la imagen no se alcanza a ver, pero en el choque entre las reses de los animales que ya estaban descuerados y otros que todavía no, se chocaban y se producía contaminación. Lo cual también no llegamos a medirlo, la idea era hacer un esponjado de las reses para ver carga microbiana, pero también resulta interesante decir, bueno, desde el punto de vista de la inocuidad, considerar la higiene del animal, no solamente por lo que es bienestar en sí mismo, sino por la calidad higiénica de la carne que estamos produciendo. Y a modo de conclusión, lo que pudimos ver muy general es que el autoconsumo y la asignación de más espacio redujeron el estrés, que fue medido a través del comportamiento y de los bioindicadores, y que los niveles de producción son similares al de un engorda corral profesional. Entonces, o lo que proponemos o lo que tratamos de decir, bueno, consideremos no solamente los niveles de producción, sino la calidad integral del modelo de producción que vayamos a aplicar. Contemple también bienestar animal, cuidado del ambiente e inocuidad, que vimos que en las distintas etapas de desarrollo y de investigación de lo que es el filo ecológico fueron estando demostradas. Que por suerte, porque por ahí uno dice, bueno, sí, los animales están mejor, pero bueno, después a través de la investigación o de los trabajos más de seguimiento realmente quedó demostrado. Así que bueno, eso es todo y gracias a ustedes. Bueno, buenísimo, María Eugenia, muchas gracias. Ahí, si dejas de compartir, le Dale. vamos a dar lugar a Ezequiel que va a poner una plaquita donde pueden encontrarnos en redes y seguirnos. Esta charla va a estar subida a nuestro canal de YouTube para que después la puedan ver con
con tiempo, tranquilos. Ahí están nuestras redes sociales, el teléfono de contacto. Si hay alguna pregunta que de repente, o alguna experiencia, sé que hay especialistas en la sala sobre bienestar animal. Está ahí Rodolfo Acerbi, que después también nos va a terminar contando cómo se ve todo esto en el gancho, en el frigorífico, cuáles son los resultados de tratar bien a los animales y tratarlos mal. También está Luis Rades ahí que nos estuvo contando algo también sobre el bienestar animal. Y bueno, abro el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta, si les parece. Bueno, si no tenemos, en general sucede que la gente puede dar un poquito... Marcelo, Sí, Marcelo. ¿qué haces, Hugo? Hola, tanto tiempo. Marcelo, gusto verte una vez más. Muy buenos recuerdos, incluso de tu venida tiempo atrás aquí a la isla en Villa Paranacido, en el sudeste de la provincia. Sí, muchas gracias por la invitación. Quiero hacerle una pregunta a Seba, a Vitone, a María Eugenia, si en el recorrido han trabajado o han tenido experiencia en este tipo de propuesta, pero situado, digamos, donde el terreno, el campo, sean campos bajos, fundamentalmente para conocer si ha incidido el tipo de pastos, de bajíos, en cuanto al mayor contenido de humedad o menor contenido de materia seca que tienen los pastos en estos campos, ¿no? No sé si tiene alguna experiencia, Seba. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Seba? Pero bien. No, vos sabés que en realidad la incidencia del forraje voluminoso, de lo que puedan pastorear, es bastante baja, porque el mayor aporte se da con los granos que se le ponen en los comederos de autoconsumo. Sí, la problemática pasa por el tipo de suelo. O sea, si son suelos inundables o son suelos que tienen dificultades para drenar el agua, con una carga de 100 animales, o por más que sean 30 animales por hectárea, vas a tener barros igual. O sea, entonces, yo me acuerdo del ingeniero Gali, que es un antiguo compañero nuestro de trabajo, uno de nuestros maestros, siempre pensaba en las zonas bajas, como pueden ser la zona del sur de la provincia o del sureste de la provincia, en aquellos lugares que son lomas, o él las llamaba por una antigua comunidad que había que le decían cerros indios, donde, digamos, habiendo subido todos los niveles del río Paraná, por ejemplo, del río Uruguay, siempre te quedaba un lugar, que es el lugar que usan los parroquianos actualmente para copiar la hacienda y cargar los barcos. O sea, sí se puede utilizar una estrategia de ese tipo. De hecho, las hay. Cuando uno va para el lado de Victoria, Rosario, hay muchos comederos de autoconsumo en esos sitios altos o en alteos que se han hecho. Pero sí es un problema, más que recurso forrajero, es cómo llevas el grano hasta ese lugar, pensando en el tránsito con camiones por lugares que son bajos, y el barro que te puede producir una situación con creciente del río. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Clarísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un aporte? Tengo una pregunta. Ahí va. Yo soy de Río Negro, estamos usando mucho el silo autoconsumo. Estaría muy bueno, o sea, a esto lo que ponen los valores, si le sumás el precio del fósforo, del nitrógeno, ya las conversiones o el costo económico te va a dar mucho mejor. El tema del cuero en el frigorífico, si por ahí el frigorífico te lo puede valorar o penar, también va a cambiar. Pero puntualmente quería preguntar, nosotros usamos mucho el suministro de una ración de fibra, 1 hora con un eléctrico. Si ustedes lo probaron o siempre es sin fibra en el engorde final. Mira,
Yo hace 20 años que estoy en el INTA y en realidad más o menos es contemporáneo con el desarrollo de esta tecnología y que tampoco es nueva ni es propia, la del autoconsumo o uso de este tipo de modalidad de suministro en Entre Ríos, ¿viste? Fue siempre muy acompañada de la mano de la agricultura, porque todo el mundo que maneja raciones con los pollos terminaba suministrando algo de ración a los bovinos. Todo es válido. La única variación, o sea, que vos tenés es la que yo mencionaba hace un rato con respecto a cómo ese aporte de fibra incide en el balance energético de la dieta total. Si usás grano de maíz entero y los animales están adaptados y pesan menos de 400 kilos al inicio de la adaptación o tienen menos de 24 meses de edad, se adaptan perfectamente bien a una dieta que puede prescindir de esa fibra. De hecho, sí lo que tenemos mucha experiencia en una oferta al libitum. Si vos los dejás comer, suponete que no le hagas ese acceso horario a la ración, a la fracción de fibra. Que los dejes con el rollo todo el tiempo y que los dejes con el comedero de autoconsumo todo el tiempo. En general, consumen la misma cantidad de ración, en torno al 2,2, 2,3% de lo que pesan. Casi es similar en un animal liviano como en uno pesado, y incorporan un 0,2%, un 0,3% más de la fracción de fibra al consumo. Si la fibra es de muy buena calidad, no te incide en la eficiencia de conversión prácticamente nada. Si la fibra es una fibra media grosera, con menor nivel de digestibilidad o valor de digestibilidad más bajo, como puede ser una paja de trigo, un residuo de cosecha de maíz, eso sí te incide en la eficiencia de conversión, pero no lo modifica. O sea, una vez que los animales están adaptados a un consumo en torno al 2% de lo que pesan, a una dieta concentrada en base a ración, si tienen un 50% de grano de maíz entero, no te va a modificar el acceso a fibra aún. Perfecto. ¿Quedó claro, Ezequiel? ¿Está bien o crees que...? Ojo, Ezequiel, yo un comentario final. Esto siempre es una discusión con respecto a por qué una ración tipo chancho para un bovino que es rumiante. No es caprichoso. El tema es que muchas veces no tenemos el recurso ese. No disponemos del recurso en el litoral, por más de que sean provincias verdes, producir forraje para hacer reservas como rollo, como silaje, es mucho más caro que en otras regiones y pasamos periodos donde directamente no tenemos nada. Por ejemplo, la primavera pasada dejó de llover el mes de junio, digamos, todo el mediano ya un poquito más avanzado, otoño avanzado, hasta febrero, y no tenemos disponibilidad local muchas veces de fibra como heno para ofrecer. Entonces, estos modelos nos ayudan bastante. Y en regiones más alejadas, como pueden ser el norte Corriente, o en otros lugares donde la ganadería es realmente fuerte, ganadería pastoril, estos modelos se ajustan mejor sin fibra porque es más económicamente rentable transportar un recurso de alto valor nutricional, como puede ser el grano de maíz, que transportar rollo. O sea, porque por unidad de energía transportada te conviene llevar el que es más concentrado. Por eso nos volcamos a estas modalidades. Si le ofreces fibra y si es de buena calidad, no va a modificar grandemente el resultado, sí puede variar tu costo de alimentación. Sí, aporto, o sea, comparto lo que dice nosotros. En el engorde hemos probado con fibra y sin fibra. La verdad que a vista de bosta y lo que vemos en los consumos no se ve mucha diferencia, prácticamente nada. Hicimos una medición y nos dio una ganancia del MEG, de un MEG terminado en 420, 430 kilos, de 1,6 kg. Obviamente en un silo de autoconsumo, pero una superficie por animal de 15 metros cuadrados, ¿no? De esta superficie. Y una conversión creo que andaba en el 6 kilos, 6,2, 3.
a uno. Así que por eso quería preguntar esto de por qué a veces fibra sí, a veces fibra no, pero lo explicaste con esto de los límites del peso y el grano maíz entero, que está muy bien. Bien, pero lo que acabas de mencionar no es un dato menor. El espacio que uno le otorga, combinado con la modalidad de oferta en autoconsumo, define el comportamiento de consumo. O sea, eso sí con claridad lo sabemos. O sea, si vos necesitas que el animal coma más cantidad para lograr una ganancia de peso mayor en un plazo de tiempo menor, quita el espacio. Si no, digamos, lo que hacen es morigerar el consumo. Seguramente en esa condición, para ganar 1,6 kg, han estado en el torno del 2,8% del peso vivo de consumo. Cuando vos le das 100 metros, o sea, le aumentás el espacio 6, 7 veces más, que los tipos están menos presionados, o sea, tienen otras distracciones, por llamarlo de alguna manera así, más burda, morigeran la cantidad de comida que consuman diariamente. Entonces, el espacio que vos le das junto con el comedor de autoconsumo define la cantidad de alimento que va a consumir el animal ese día. Aporto que sí, que la medición nos dio 2,7% del consumo sobre el peso vivo. Buenísimo, perfecto, clarito. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, le damos las gracias a María Eugenia por su exposición y a Sebastián también por la predisposición que han tenido con nosotros. Y bueno, como decíamos hoy, siempre es un gusto encontrar a amigos y a gente que está interesada en este tipo de tecnologías para seguir aportando a los productores y bueno, les agradezco mucho, que tengan una buena noche y los invitamos también ahora el 20 de octubre, vamos a estar un poquito cerrando el ciclo con Rodolfo Acerbi que nos va a contar un poquito más sobre estas repercusiones de las buenas prácticas ganaderas. Nuevamente muchas gracias a todos y a todas y esperamos verlo pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Saludos.